Hola a todos, bienvenidos a Terapia Tour, sesión 11. Bárbara, Yasser, ¿cómo están? Bien, Bien, muy bien. súper. Gracias. 11. ¿Cuánto hemos durado, ah? Y otro programa grabado en lluvia, Sí, nuevamente. ¿Quién lo iba a decir? maravilloso. ¿Quién Ayer lo iba a veía, decir? bueno, y ayer nevó en muchos Nevó. lugares de Chile. En Veía casi todo el Chile. Pisco El que estaba lleno de nieve. Esa Eh, región que lleva en sequía 13 años de sequía, o sea, pura felicidad. sí, increíble. No, Chillipín, Salamanca, Talca, Cauquenes, claro, Puente ¿no? Alto, Nevando a 600 metros de la costa, en, ¿verdad? Sí, en pues. Constitución, todas esas zonas ahí, en el que tiene aquí a altura, digamos, que relieve salta rápido de la cordillera a la costa, a 600 metros del mar había nieve. Sí. Locura. No, increíble. Está, Alto el Carmen, todos esos lados. Así que muy contento para el país, para todos nosotros y también para la gente. Cuidarse, sí, le decimos a todos que cuidarse de manejar con precaución. Los caminos no están apropiados para eso, pero bueno, parte de la dinámica de estar ahí. Ayer decían que hay que abrigarse la cabeza, el cuello y las manos, sobre todo los niños, decía Y los una viejitos. doctora ahí. Sí. Y los viejitos también, claro. ¿Y tú, Gustavo, cómo estás ahí? Bien, pues viejo, contento porque logramos tener un invitado muy bueno que se consiguió Bárbara, que hace rato que teníamos ganas de poder hablar de este tema, ¿cierto? El turismo rural. ¡Wow! ¿A quién tenemos, Bárbara? Te voy a dejar a ti el placer de presentar. No, yo le dejo el placer de presentarse ellos mismos, pero vamos a estar con Luis Martínez, gerente técnico hoy día de Achitur, pero que tiene una tremenda carrera en torno a la temática del turismo rural. Así que nada, le damos la bienvenida, ¿no? Sí, quise decir ¿Dónde está? anunciar. Tenemos esperando a nuestro pasajero en la sala de embarque, estimada Bárbara. Ahí Ah, lo está, En el tenemos Lamborghini. ahí en con el, wifi, un café en su claro. oficina. El mejor VIP que le pudimos conseguir, así que ahí El está. mejor Ahora VIP, le vamos a decir el Terapia que, Tour. que comience el embarque, así que lo vamos a traer para acá. Que se suba al avión de la terapia. Hola Luis. Hola, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Don Bien, Hola, Luis, Luis. gracias. ¿Cómo estamos? bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, con un poquito frío, pero bien. ¿Estás helado ahí? Tanto tiempo que Sí, no te veía. Permíteme a mí, porque yo no lo veo hace más tiempo que usted y yo no le quiero saber desde INDAP, ¿cierto? Porque vamos a hablar de INDAP. Así que desde INDAP, que no te veo 20 años, por lo menos, debe ser. sí, más o menos. Del INDAP de antaño, sí, vamos a hablar. Del Sí. INDAP de antaño. Ah, El estado de antaño, pues sí, El también es estado de distinto. antaño, El claro, estado de claro, antaño. claro. Sí. Así que te agradezco mucho y estoy súper contento en lo personal de poder verte y compartir contigo este espacio de terapia para generar contenidos para nuestra comunidad y nuestros amigos de Terapia Tour. Oye, bueno, muchas gracias a usted, a Yasser también. Hace tiempo que no lo veía, lo he visto en las redes sociales. Con Bárbara tal vez hemos tenido más encuentros el último tiempo, pero es un gusto poder conversar entre amigos. Sí, súper. es que con Luis, como estamos en la cosa gremial, entonces nos encontramos bastante en las reuniones y con subsecretarías, senatures y varios, y ahí vamos Y varios. a exigir, vamos a exigir Exacto, ahí lo que exacto, necesitamos para nuestras bases, ¿no? Así que por eso Hay un grupo de WhatsApp de cabecillas de gremios? ¿O no? una sí, multigremial. ¿Qué le cuesta? ¿Ah? ¿Qué le cuesta? sí, Porque, bueno, le yo siempre cuesta. lo he dicho, cuando estuvo Evelyn Enrique, la presidenta de Chile Sectura, acá también lo decía, o sea, nosotros somos la mayoría voluntarios. Entonces, y por ejemplo, Luis tiene un trabajo potente en torno a Chitur, bueno, que ya nos va a contar. Entonces, Mm, como los tiempos que van quedando, uno va tratando de generar mayor incidencia, ¿no? Entonces, va lento, pero ahí se sí, reactiva de vez en cuando la multigremial. sí, Increíble. Oye, pero yo con Luis, bueno, también, al igual que ustedes, lo conozco hace mucho tiempo. Hemos tenido la grata experiencia de reunirnos en varios lugares, trabajar juntos muchas veces. así es.
Pero a mí lo que me sorprende cuando el cariño, el amor, la incondicionalidad que le tiene los socios de Achitú a lo largo de todo Chile. A mí me toca conocerlo y estar con ella, no sé. Me acuerdo, el último que se contactó conmigo hace poco fue nuestra querida María Soledad Escudero del bodegón Parebien de Salamanca, Salamanca, sí. que es una casa museo muy linda, y cuando en esa conversación yo le comenté que iba a tener la oportunidad de conversar hoy día junto a Gustavo y Bárbara con Luis. ¡Wow! Saludos para Luis, hartos cariños, hartos parabienes. Así que bien, pues, ¿o Sí. no? Bueno, lo que pasa es que es mucho, bueno, son muchos años en esto del turismo rural, son ya 25 años prácticamente. Trabajando en el turismo rural, en primer lugar, como decía Gustavo, desde el INDAP, desde los inicios, partiendo de cero, es decir, con todas las contras, digamos, en ese tiempo, porque hay Luis, que remontarse. ¿tú Sí, fuiste de la parte de turismo rural de INDAP o trabajó Sí. como parte como no, parte no, no, no. de Mira, ahí a mí del trabajo? te cuento un poco. El año 95 es parte de la historia que es importante conocerlo. El año 95, el ministro de Agricultura, don Emiliano Ortega, el ministro de la época, él tiene origen vasco. Y él había armado un plan de colaboración del País Vasco para traer unas ovejas que producían leche y para hacer quesos como lo hacen en el País Vasco. Y en conjunto con eso, en el paquete tecnológico, por decirlo de alguna manera, venía también todo este concepto del tema del turismo rural. A mí me tocó la suerte de estar en tiempo y forma en el lugar correcto en ese minuto, y se me encargó, digamos, construir este programa desde el INDAP, con el apoyo del Ministerio de Agricultura. Cosa que no fue fácil, porque entrar en la cultura del Ministerio de Agricultura productivista, que solo la producción en el terreno, en el territorio, y integrar con esto el turismo era una cosa de lo impensado. Pero cuando le fuimos dando contexto, entonces me tocó ser creador del programa de turismo rural allá en ese año, en el año 95, y peleando por los recursos, porque no teníamos recursos, eran solamente ideas estructuradas en un documento. Ahora, teníamos claro el apoyo del ministro, que eso no era menor en ese minuto, y pudimos avanzar un poco en el tema. ¿Ya? Pero evidentemente ha sido lento, yo te diría que no ha sido fácil. ¿Y por qué parte del Ministerio de Agricultura? Porque todo el mundo dice, ¿por qué el Ministerio de Agricultura se mete en turismo? Que esa es como una pregunta que... Ahora, digamos, en el mundo en general, donde nace el turismo rural, nacen los Ministerios de Agricultura, en Italia, en España, porque trabaja con el sustento mismo, que son los campesinos y los agricultores. Y de ahí parte, porque ahí están los programas de asistencia técnica y con los cuales se puede apoyar. Ahora, evidentemente, no estaban todas las capacidades al interior de la institución, ni tampoco el ministerio, y hubo de a poco ir incorporando, ¿no es cierto?, nuevas capacidades, y así el programa, en el transcurso de sus años, fue incorporando encargados regionales que tenían formación turística. Entonces ahí se fue generando ese diálogo. ¿Y en qué momento se complementan con Cernatur, por ejemplo, de esa época? Mira, con Cernatur era muy difícil en esos tiempos, ¿eh? No te digo Eso es lo que que no. quería decir. Eso es lo que quería decir. Ahí Gustavo había, lo vivió claro, Gustavo lo vivió en las regiones. sí. Nosotros lo vivimos desde el nivel central. Ya hoy día es anécdota, pero en ese minuto no era anécdota, era muy difícil, porque Cernatur era una institución que tenía muy pocos recursos. Entonces, y nosotros nos sentíamos también con el poder de los recursos económicos y de la fuerza de un ministerio, y que podíamos hacer muchas cosas. Y también, convengamos, 25 años atrás no es el Cernatur de hoy día, era un Cernatur bastante más debilitado, sin mucha gente, sin mucho equipo personal, recursos humanos. Entonces lo hacía difícil el poder que encontráramos efectivamente ahí pudiéramos hacer un match con Cernatur. Sin embargo, ojo que era bien receloso también, porque era un Cernatur que venía de la generación que era en el mundo entero, que hubo un recambio generacional profesional que empezó a administrar y gerenciar el turismo, que era necesario, que era de los estudiosos de la psicología y la sociología, para entender el comportamiento humano, que también es un enfoque muy necesario para el marketing, indispensable, ¿cierto? Para entender el concepto de la demanda y cómo se comporta la demanda. Pero él estaba como todo focalizado a ese tipo de profesionales, todos los que era como medio transversal, eran todos, entonces sí. había que generar
había que generar un punto de quiebre, y este fue el momento, digamos, los 95, los 98, Claro. los 2000, por ahí fue el proceso de cambio en el Estado. Exactamente, exactamente. Y yo creo que igual fuimos pioneros en ese tema, porque después se empezó a ver turismo en Cercotec, después se empezó a ver turismo en la Conadi, se empezó a ver, en realidad, En empezó a ser un ProChile, tema bastante más, perdón, en ProChile, en ProChile, y tal vez lo que logró cerrar después este círculo virtuoso, porque yo le veo más pro que contra a esto. Algunos lo veían, no, que el turismo es nuestro, tenemos que llevar hacia Cernatur, porque nosotros somos los que entendemos. Bueno, pero nosotros entendíamos de la materia prima, digamos, con la gente, con el agricultor, cómo llegar, cómo entrar. No hay que olvidar que el INDAP es una de las instituciones que tiene más expresión territorial a lo largo de Chile, y eso lo hace importante y lo hace potente. Diga lo que lo diga, digamos. ¿Ya? Y eso culminó finalmente en algo que se llamaba, algunos de ustedes recordarán, los más viejitos, el Chile Emprende. El Chile Emprende fue finalmente un lugar de encuentro que yo lo he hecho mucho de menos. Fue un crítico del Chile Emprende, debo decirlo, en sus orígenes. Pero después me tocó la suerte de estar a cargo del Chile Emprende desde el INDAP, y lo encontré un instrumento súper potente que nunca debió desaparecer, porque era justamente la gobernanza que se necesitaba en los territorios, y que hoy día no hay. Eso, el espacio chico. Es una de las mejores gobernanzas que se ha dado en Chile en torno a la actividad turística y otras, ¿no? Exactamente, Pero, y se perdió todo el camino andado, todo lo que se recorrió, se juntaba el gran empresariado, el pequeño, el chico, y además desde el municipio, desde la estructura local, regional, se colocaban los recursos a disposición de un proyecto, y eso era potente, porque era impensado en los 2000. Entonces, y la verdad que yo lo echo de menos, lo echo de menos hoy y eso día. se terminó, si no me equivoco, se terminó como Piñera 1, ¿no? Ahí Así fue. sí, Y ahí lo terminó nada menos ni nada más que el que terminó siendo subsecretario de Turismo de este país. Él fue el último encargado de cerrar la puerta de ese programa. Uriarte, ¿no? Uriarte, ¿sí? Uriarte, sí. Lamentable, porque la verdad que yo te digo, yo fui un crítico del programa en sus inicios, pero después cuando uno se va metiendo y va encontrándole todas los beneficios, no me tuve que tragar mis palabras, esa fue la verdad, y empecé a trabajar por este proyecto que me parecía genial, y bueno, ojalá se pueda crear algo parecido, algo similar, porque es muy necesario. qué desgracia, podría ser una buena propuesta, ojo, para retomar en un gobierno con este tipo de espíritu. Sí, porque las gobernanzas generalmente son las que más fallan, ¿no? En torno a cómo nos comportamos, ¿no? Turística, de ahí ya se tiene una experiencia muy amplia en gobernanza, hicieron hasta un modelo, muy premiado, ¿no? Con las OGD. Sí, bueno, la verdad es que... Perdona, Yasser, y para que lo toques tú también, que yo sé que también es tu fuerte, que no es el mío, pero se viene la cooperativa de nuevo. Es un desafío de gobierno, está en el programa, o sea, fortalecimiento de las que hay y fomento a la creación de nuevas cooperativas. Y el turismo ahí tiene mucho que decir desde el turismo rural, desde el territorio. Sí, bueno, la lógica y con ese brief inicial, digamos, que nos contaba Luis, nos damos cuenta de cómo este increciendo del turismo rural no ha significado una tremenda cobertura territorial, una tremenda participación en el mercado. O sea, yo los invito a todos a reflexionar qué sería este país sin el turismo rural. Sin ese concepto de turismo de interés especial en la ruralidad, hubiese sido todo muy distinto, digamos, y por eso hemos avanzado tanto. Y yo siempre tengo un corazón que me habla un poquito del campesino viejo, de la campesina vieja. No olvidar a los que en el pasado hicieron patria en distintos lugares de Chile y hoy día, a partir de sus vivencias, de su experiencia, de su territorialidad, del estar ahí presente en lugares tan apartados como Raúl Marín Balmaceda en Aysén, o no sé, en el norte de Chile extremo, y ellos han hecho crecer este país y ahora están viviendo este renacer con el turismo rural. El año 2020, el mundo premió a la ruralidad como turismo
a través de la Conexión Mundial de Turismo, y eso también nos refleja que es algo importante que llegó para quedarse, ¿o no, Luis? Sí, mira, es muy cierto, ¿eh? Nos cuesta premiar a nuestros talentos y a nuestros saberes, que están alojados en lo más profundo de la ruralidad. Y a mí me duele mucho cuando los países reniegan de eso. Y creo que Chile, lamentablemente, es uno de los países que reniega de su ruralidad, reniega de sus campesinos, es como una carga. Y resulta que cuando nos ponemos a pensar y a ponerle números, son 3,5 millones de personas que viven en el mundo rural, más allá de que sean campesinos o no. Habitan un territorio para todos importante, un territorio que genera alimentación, que no olvidar que genera alimentación, y hoy día, ¿cómo estamos complicados, ¿no es cierto?, por ejemplo, por los problemas afuera de guerra, ¿no es cierto?, en Ucrania, etcétera, que nos está complicando, ¿no es cierto?, poder tener acceso a materias primas para el aceite y para otro tipo de cosas, y eso se genera en el mundo rural. Y nosotros hemos dejado de lado, porque no le hemos dado la mirada que tiene que tener, la importancia que tiene que tener. Y como tú dices ahí, efectivamente, no olvidar a los antiguos, no olvidar, ahí está los relatos, ahí está el reservorio cultural de un país. Cuando uno hace caso omiso o evita entrar en este tipo, no, es que son los viejos, estos viejos no hay que escucharlos, estos viejos tal, es lamentable, es lamentable. Y en eso no hemos tenido mucho cambio, porque las políticas públicas se hacen en el área urbana para el mundo rural, y no con el mundo rural. Y ahí es donde tenemos los problemas y se generan todas estas inequidades que hoy día vivimos muchas veces, y que de repente, porque no tienen ese megáfono de atención, de poder hablar y poder llegar a las autoridades, de hacerse escuchar. ¿Cuán necesario es? Yo la verdad que tengo mucha esperanza. Por ejemplo, hoy día, hace poco estaba leyendo el nuevo texto constitucional, que algunos podrán estar en contra de algunas cosas, otros podrán estar a favor, ¿no? Pero en lo que respecta al mundo rural y al mundo campesino, se rescatan muchos temas. La protección del agua, el cooperativismo, el trabajo, ¿no es cierto?, de la mujer rural. ¿Qué duda cabe si la mujer rural cumple un rol, pero un eje central? Y para el turismo también, porque de hecho es una actividad en el mundo rural donde es una actividad femenina. ¿Ya? Quienes desarrollan turismo rural, mayoritariamente, incluso nuestros socios de Achitur, el 85-90% son mujeres. Y eso tiene una explicación también en la sociología y la antropología. ¿Por qué son las mujeres? Porque alguien decía, ¿por qué no el varón? Pero y es fácil, pues si la mujer es la que dirige el espacio más íntimo de una familia, que es la casa, ¿ya? Es la que conoce de la gastronomía local. ¿Qué es lo que busca el turista? Gastronomía local. Por un lado, principalmente andan buscando dónde encontrar la picadita, la cosa buena para comer. La mujer. Y el joven, porque el hijo ayuda a tirar este tren de la cosa. Y el marido, ¿qué es lo que hace? Sigue en su faena productiva habitual, local. Por otro lado, la mujer es el órgano de contacto social de la familia con el medio. ¿Qué duda cabe que la mujer es la que va a las reuniones de apoderados del cabro chico en el colegio, ¿no es cierto? Los lleva al médico, por lo tanto su nivel de socialización es mucho más alto, y para esto se necesita tener buenas redes buena comunicación también con los visitantes. Entonces todas esas cosas hacen converger de que efectivamente la mujer tenga, ¿no es cierto?, atributos especiales para poder trabajar de mejor manera en el turismo. De hecho se transforma en un pivot que al final es como llenar de orgullo a todo el núcleo familiar, porque ellos como que apalancan al resto y al final terminan invitándola a participar. Oye, sí. Pero mira, con este colorario que estábamos haciendo al inicio de tu participación en el mundo rural, que a ver, sorprendiste un poco con esa historia que no la conocía muy bien. Luego, ¿qué pasó en el tiempo? A ver, tú seguiste en INDAP y en algún minuto saliste de INDAP. ¿Qué pasó ahí? Mira, yo trabajé en el INDAP desde el origen del programa, desde 1995, que me tocó formarlo, hasta el 2010. ¿Ya? Ahí hubo una pausa. Una pausa. No fue una salida voluntaria, fue una salida bastante, para mí muy dolorosa, más allá del punto de vista que a lo mejor alguien podría pensar, no, este tipo estaba en el confort de una institución pública. Lejos de eso, lo que a mí me dolió fue que me arrancaran algo que a mí me gustaba mucho, que era el tema del turismo rural. Y que pensé que no iba
ser posible, ¿no es cierto?, seguir reconstruyéndolo desde otra vereda, desde afuera, ¿ya? En ese tiempo, en los 2000, nosotros ya visionarios de lo que venía este tema del turismo rural, iniciamos la construcción de Achitur. Achitur nace el año 2000 y nace de una política pública del INDAP. Cuando nosotros pensábamos, decíamos, bueno, ¿qué hacemos con toda esta gente que hoy día está siendo apoyada por el INDAP, pero en algún minuto tiene que egresar o tener una figura distinta de representación? O sea, tampoco era quedarse con los viejos así como la típica, no, estos son mis usuarios de título de propiedad. No, era muy por el contrario, ver cómo podíamos hacer que efectivamente ellos tomaran riendas del asunto. Y nace en el año 2000 Achitur con una figura de corporación. Y en ese tiempo no fue mal como corporación, por la inexperiencia de lo que era el trabajo asociativo y colaborativo. Y hubo un tránsito después de corporación, y el año 2004 se transforma en asociación gremial, que es lo que hoy día es Achitur. Mira. ¿Ya? Y tiene, esa es la génesis. Ahora, tenemos socios fundadores, entraron jovencitos, hoy día están pisando los 80 años, y están ahí en la pelea del día a día, y le dan esa energía a los nuevos socios, porque ellos le dicen, cuando nosotros no teníamos nada, lo quisimos hacer todo. Es un poco como la frase de Carlos Dirburg, ¿no? Cuando se trajo el Mundial de 62. Sí. Pero, y es así, y eso, nosotros en Achitur hablamos de la familia, y por eso tal vez a Yasser le llamó mucho la atención el comentario de Soledad, y claro, nos sentimos familia. Entonces cuando tú te sientes familia, te ayudas, te colaboras, estás en las buenas, estás en las malas, y tal vez ese pequeño concepto que asumimos y que acuñamos nos hace ser diferentes y evitar lo que es muy habitual en los gremios, ¿no es cierto? De mirarnos feo, de la envidia, porque al otro le va mejor. No, muy por el contrario, aquí se felicita a la gente que le va bien, al que sacó un premio, al que fue destacado. Cuesta, no es fácil, ¿eh? No Oye, es fácil. Luis, y la Achitur está de norte a sur, o sea, sí, hay nosotros, en todas partes. Claro, nosotros tenemos expresión nacional, desde Tarapacá por el norte, estoy hablando Colchane, allá trabajamos con una cooperativa que es socia nuestra, en la frontera, una cooperativa venezolana, no, broma, broma, no, es una cooperativa, sí, pero podría ser en pleno altiplano allá, muy esforzado, y que trabajan en el turismo rural, gente muy mayor. Sí. Y por el sur, tenemos también hasta Magallanes. Ahora, obviamente, por las características de nuestra organización, por los recursos económicos, se concentra más entre la región de Coquimbo y la región de los lagos, ¿ya? En los extremos siempre es más marginal nuestro apoyo, porque no podemos llegar como quisiéramos y con la frecuencia que se puede, digamos. ¿Y con cuota social? Perdón, ya sé. ¿Con cuotas sociales, membresía? ¿Cómo funcionan? Sí, cuotas sociales, una cuota social muy baja que es casi diría yo, testimonial, ¿ya? Porque acá no pasa por tener socios por el hecho que el que pueda pagar está y el que no pueda pagar no está. Es más, cuando hay gente que a pesar de lo baja de la cuota social no puede pagar, jamás se les ha eliminado, se hacen planes de pago, pero nunca se deja de pagar. ¿Ya? Eso, ojo. Es importante. O sea, te podrás demorar, te podremos dar todos los plazos de la vida, pero nunca se deja de pagar por un tema de que entendemos de que por ahí parte el compromiso. Cuando a mí me cuesta un poquito, aunque sea poquito, el compromiso está, y me comprometo con mi institución, con mi organización, y le veo el valor a las cosas que están entregando. ¿Ya? Incluso acá se paga, hoy día estamos, creo, si no me falla la memoria, en 5.000 pesos mensuales, 6.000 pesos mensuales, una cosa que puede pagar la mayoría de la gente. Y tenemos una forma de pago que es bien simpática, porque hacemos el pronto pago. Nosotros hacemos el pronto pago en el mes de diciembre, levantamos el pronto pago, y la gente que nos paga entre enero y febrero el año completo, ¿no es cierto?, tiene un mes gratis. ¿Por qué enero y febrero? Porque en enero y febrero, que es la temporada alta, la gente sabemos que tiene recursos, se acuerda de su organización y aprovecha de pagar cuando tiene la plata. No es que la gente no quiera pagar, es que de repente no tiene los recursos en el minuto que corresponde. Entonces,
hacemos este pronto pago y te digo que tenemos un pronto pago de un 95% de los socios. Y nos facilita a nosotros la administración, porque también no tenemos que estar cobrando todos los meses, que la pelea, que aquí, que allá. Entonces, es un sistema que nos ha funcionado súper bien. ¿Y cuántos socios son? Mira, tenemos 90 socios a lo largo de todo Chile, de los cuales, como toda organización también, porque hay que ser súper transparente, operan más o menos 60 activos, así bien activos. ¿Ya? Ahora, de esos 60 socios, muchos son organizaciones locales. Entonces, nuestra extensión es mucho mayor. Así como esa cooperativa en Colchane, por ejemplo, tiene, no sé, 40 socios, 50 socios, nos ocurre lo mismo con las cooperativas mapuche en el sur, en la zona de Traiguén. Entonces, en realidad tenemos una expresión en cuanto a capital humano a donde llegamos, yo calculo unas 400 personas, que podemos influir a través de lo que hace Achitú. ¿Ya? Porque, por ejemplo, una cooperativa es un socio para efectos nuestros, no es que los contemos como los 50. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, oye, eso es. Y Luis, ¿en qué está hoy día Achitú? Bueno, mira, tratamos de estar en varias cosas. Tenemos claro que estamos en un escenario de escasez. ¿Ya? Primero que nada, ese es como el primer diagnóstico nuestro. Escasez de liquidez en el sector, hay poco recurso, poco dinero, hay escasez de información, ¿ya? Tenemos también escasez de confianza, todavía a pesar de que hoy día el COVID va en retirada, pero hay escasez de confianza si me muevo, no me muevo, si salgo, no salgo, y escasez de turistas, pues qué duda cabe. Entonces el escenario es de escasez. ¿Ya? Oye, salió poca gente para las vacaciones de invierno, un tercio de lo que se esperaba, más o menos, escuché por el otro día. Gustavo, ahí lo que afectó fue el cambio de fechas. Sí, claro. La gente, por un lado, el turista no estaba preparado porque le hicieran ese cambio de fecha de vacaciones, y el emprendedor también lo pilló a media máquina, lo pilló preparándose para las vacaciones de invierno. Entonces, claro, eso es súper notorio. A nosotros nos ha llegado mucho testimonio de eso. Oye, no llegó la gente porque nos llamaron, decían, oye, teníamos reservas, pero para la semana que efectivamente era la semana de vacaciones de invierno. Esperamos que ahora a lo mejor se reactive, porque se supone que coincide ahora debería coincidir con lo que realmente eran las vacaciones de invierno. Pero las 2 primeras semanas no se notó ese efecto, digamos. ¿Ya? Claro, por eso te digo que no hubo un impacto positivo en cómo se esperaba que podría ser, digamos. Oye, qué rico lo que cuentan. Voy a mezclar lo que dijo Yasser con Luis, esto de que fue el 2000 fue mencionado como el turismo rural por la Organización Mundial. 2020. El 2020. 2020 fue el año internacional del turismo rural. Imagínate que tiene que ver, lógicamente, con lo que decías tú, que es la cultura, que es lo que te diferencia, que es la pertenencia, que es lo que al final es la atracción para el turista, es lo diferente, porque sí. Ahí está la ventaja, ¿cierto? El elemento, claro, y el atractivo. Entonces, yo quería partir por hacer ese vínculo que hiciste ahora recién con el tema de la pandemia. Ya. Porque una de los motivos, y si te queda algo en el tintero, por favor, dinos, pero te planteo ahora para que, ya que tocaste el asunto del bicho, ¿es el turismo interno una actividad que debiese ser utilizada no solamente como una posibilidad de reactivación económica de ciertos clústeres o de ciertos sectores o subsectores o regiones, sino que también como parte de una estrategia social, sociocultural, para comenzar el camino hacia un desarrollo sustentable, ¿cierto? Que es el elemento diferenciador entre el antes y el después del octubre, ¿cierto? Por ahí va. Oye, fácil tu pregunta. Súper fácil. Dale. No, Gustavo, sí, bueno, yo creo que diste en el clavo. Yo siempre he creído y soy un acérrimo seguidor del turismo interno. Yo creo que el turismo interno, o sea, hoy día está demostrado, o sea, la pandemia nos llevó a que todo el mundo quería mirar el turismo interno. Todos queríamos ir a la misma torta. Y el problema es que la torta tiene el mismo tamaño. Entonces, pero los que no se preocuparon desde el inicio probablemente les costó mucho más. El turismo rural siempre fue un turismo que tenía mucha presión en el turismo local y en el turismo interno, nacional.
¿ya? Si bien el turismo, cuando nos decía, ¿cuántos extranjeros reciben ustedes? No todos los destinos reciben turismo extranjero. Nosotros tenemos muchos destinos que están olvidados. Ya se mencionaba, por ejemplo, Salamanca, que es un destino espectacular, a conocer, y que si uno le pregunta a la mayoría de la gente, no tiene idea ni dónde queda Salamanca, no saben ni qué es lo que hay, ni qué pueden hacer. En cambio, el turismo nacional responde de mejor manera, creo yo, y le da sustentabilidad en el largo plazo a todo este tipo de emprendimiento. Obviamente hay escala. Yo me imagino que esta escala funciona muy bien para los que estamos en el sector de los pequeños y que entendemos que el turismo es un trabajo a escala humana y no aquel que tiene, ¿no es cierto?, un gran edificio que tiene que llenarlo de pasajeros y que evidentemente tiene que recurrir a otros mercados para que eso ocurra, ¿ya? Pero a mí no me cabe duda hoy día que la mirada del mundo en general es a la mirada hacia su turista local, su turista nacional, y hay que trabajar con él, hay que trabajar. Nosotros lo hicimos, y en pandemia, y aquí lo enlazo con pandemia. Nosotros tenemos un grupo que se llama el Club de Amigos del Turismo Rural, que los llamamos nuestros embajadores. Tenemos 15.000 socios que nos siguen en nuestras redes sociales habitualmente. Entonces nos preguntamos en ese minuto, en plena pandemia, como teníamos tiempo para pensar y lo que más nos sobraba era el tiempo, dijimos, ¿qué podemos hacer? Entonces lo que hicimos fue contactarnos directamente con nuestros embajadores, ¿ya? Y hicimos varios programas o actividades como de este tipo, donde invitamos simplemente a una conversación y a un café, cada uno en su casa. O sea, ese era el tema, no estábamos ni siquiera invitando al café, no pagábamos el café nosotros. Y le llamábamos, ¿y tú qué harías? A los programas que hacíamos. Lo hacíamos semanalmente. Con 15, con 10 personas más o menos, ese era el número para poder tener un diálogo fluido y que todos pudieran hablar, y aleatoriamente buscábamos a nuestros socios. No había ningún criterio de búsqueda, era aleatorio. Llegaba gente del norte, del sur, del centro, a veces se concentraban solo en la región metropolitana, y el tú qué harías significaba que nos ayudaban a co-construir cómo sería la salida a la actividad turística, vista desde el turista. Entonces, ¿cuáles eran las condiciones mínimas que ellos querían para hacer turismo? Mientras las autoridades se cabeceaban y decían, no, es que el turista quiere esto, quiere lo otro, va a querer más allá, busca digitalización, busca esto. Nosotros nos encontramos en la fácil, nos fuimos a los turistas, le dijimos, ¿qué es lo que quieren ustedes, compadre, para salir de sus casas? Mira, yo quiero esto. En temas de seguridad, tampoco eran tantos temas de seguridad, en temas de higiene y ese tipo de cosas. Y nosotros, a partir de eso, logramos construir nuestros protocolos de seguridad. Y sacamos un manual, que alguno de ustedes lo habrá conocido, un manual en ese tiempo muy criticado. Bien bueno el manual. ¿Perdón? Bien bueno el manual. Bueno, lo hicimos, y la gracia que tiene, yo creo que el mayor valor que tiene, es que lo hicimos con la gente, con los turistas. Entonces, nadie puede decir, oye, aquí no está contenido lo que el visitante quiere. Y lo hicimos y lo pudimos transferir también a los colaboradores que trabajan con nuestros socios en Achitur. De hecho, eso fue un fenómeno divertido en la pandemia, Luis. Fue divertido porque yo les contaba, yo estoy metido en varios grupos de camping en Chile y de cabañitas y cosas. Se andaban traficando. Era lo que más se demandaba porque era lo que menos iban a fiscalizar. O sea, ¿dónde el camping más escondido de la cordillera para que no llegue nada? Eso es lo que se andaba demandando, ¿te fijas? ¿No? O sea, daba lo mismo la estrella o el carrito, el ascensor, el café, me lo llevo yo. Bueno, a eso fue lo que llegamos, que la gente no era lo que quería. Los turistas decían, mira, a mí me da lo mismo la comodidad, ¿sabes? Lo que yo quiero es reencontrarme con mi familia. Entonces yo quiero reencontrarme con mi abuelito, que no lo he visto en 6 meses, y quiero verlo, quiero estar con él. Entonces dijimos, bueno, aquí hay un mercado súper importante, pues, la familia. Y empezamos, ¿y cuál es la ventaja que tenía el turismo rural? Los espacios de libertad, los espacios pero también con cierta rigurosidad, no fue, diga, tirámonos a la piscina sino más, vamos a llenar, no sé, el camping o las 10 cabañas que tenemos, las 8 cabañas de gente. Aquí la gente, nosotros fuimos muy rigurosos en decir, mire, si usted va a tener una familia, es esa familia y no hay otra. Y tendremos que dar el tiempo para dar la vuelta, para dejar los espacios, para que se sanitice el espacio, se ventile, y la gente vaya con seguridad.
tampoco podemos llevar, ¿no es cierto?, transformar esto en que efectivamente fuera un nuevo foco de COVID o lo que fuera. Entonces, yo creo que desde ahí fue muy responsable y eso yo lo atribuyo a que siempre trabajamos con la demanda y mantenemos ese contacto fiel con ellos. De hecho, hicimos hasta programa de televisión por cable, donde los invitamos a que ellos dijeran libremente, ni estaban pauteados, nada, cómo veían ellos y tú querías para salir, ¿no es cierto?, de tu casa en condiciones de COVID. Claro. Bueno, y eso fue un poco la apuesta que hicimos. También hicimos un trabajo con los socios porque había mucho dolor. Imagínense un campesino que está acostumbrado, ¿no es cierto?, al espacio libre y que lo confinen y que no puede salir a la ciudad, que no puede hacer esto. Fue complicado. Y hicimos una pequeño live donde los entrevistábamos, pero desde el punto de vista personal. Y eso lo compartíamos con los socios y nos permitía un conocimiento desde otra vereda. ¿Ya? Una mirada desde cómo es su familia, los dolores, los afectos y todo, y eso fortaleció mucho más el vínculo gremial, porque algo que nosotros tenemos claro es que en la actividad turística funciona de mejor manera si lo hacemos en forma colectiva y asociada. Y los campesinos tienen esa gracia, están acostumbrados a trabajar en comunidad. Sí. Entonces nos es mucho más fácil cuando se entiende lo que es comunidad. Nosotros éramos parte de una comunidad. Oye, perdona, pero en ese contexto, una tradición que hemos tenido acá, Luis, con todos nuestros invitados, es un poco hablar de diagnóstico y túnel de salida. ¿Cómo vamos a ir viendo hacia el futuro lo que de acuerdo a Chica ustedes ven como las oportunidades que van a surgir y cuáles van a ser esos desafíos en este mundo del turismo en este país? ¿Cómo lo están viendo ustedes, Luis? Mira, nosotros, a ver, bueno, esto ha sido un continuo, esto no ha parado por el efecto de pandemia. Como bien decía Gustavo, la gente buscaba los rincones y a veces el turismo rural trabajó más que no estando en pandemia, ¿ya? Porque la gente conoció espacios nuevos. Nuestro gran desafío hoy día es poder mejorar el estándar de algunos establecimientos nuestros, ¿ya? El estándar no significa, ¿no es cierto?, lujo, sino que mejorar ciertos atributos. ¿Y en qué nos estamos hoy día? Nosotros estamos trabajando, pero de lleno ya llevamos, diría este es nuestro tercer año, que es el turismo para todos. Ese es nuestro concepto, el turismo accesible. Hay, no sé, 3 millones de discapacitados, de personas discapacitadas en este país, con algún nivel de discapacidad. Nosotros queremos hacernos cargo de esa gente. Queremos hacernos cargo de ese espacio de trabajo de turistas, que también, para eso tenemos que aprender, generar espacios también que sean adecuados a este tipo de personas con discapacidad. Y estamos formando a nuestra gente, hemos tenido capacitaciones, bueno, de hecho la próxima semana tenemos la última de una serie de 8 capacitaciones que hemos tenido con la Fundación ERES, trabajamos muy de la mano, somos socios ya estratégicos en esto. Estamos haciendo diagnósticos, levantando cuáles son las necesidades que existen en el mundo rural para poder de a poco empezar a suplir estas brechas, porque somos más lentos para poder adoptar cambios, no porque queramos, sino que porque estamos por los recursos, por el espacio físico. Imagínate que de repente tú llegas a un municipio, el municipio del Quisco, por ejemplo, y me refiero al Totoral, un lugar rural a 8 kilómetros del Quisco, pero bueno, a uno de nuestros emprendimientos la solución que le dieron, y no le querían dar patente, porque no tenía acceso inclusivo, y querían una rampa de más o menos 200 metros de pavimento, porque el colectivo, mira, en la eventualidad que el colectivo que pasaba por el camino rural, dejara a una persona con discapacidad en la puerta, y que tuviera que entrar esos 100 metros hasta el restaurante. Cuando la señora le explicaba que lo que se hacía era que se abría la puerta de la tranquera, como dicen los argentinos, se abría la tranquera y el colectivo entraba hasta la puerta del restaurante. No, es que esa no es la solución. Entonces había que pavimentar todo el espacio. Y cuando tú te encuentras con esas cosas en los servicios municipales, locales, donde no hay capacidades para entender o comprender para dónde van a micro, era más fácil aplicar la norma hacia rajatabla. Oye, Luis, ese es uno de los temazos en turismo rural. O sea, así es. Nosotros, no sé, pues yo he tenido la suerte de estar en casi
trabajar en casi todas las regiones de Chile, y claro, el tema de la informalidad, por ejemplo, se habla mucho, pero hay mucho emprendimiento rural que no se puede formalizar, no es que no Esa es quiera, otra cosa. pero son porque los municipios no entienden y no quieren entender, y yo creo que aquí el Estado tiene o sea, no ha hecho la pega en 20 o 30 años, el Estado no ha hecho la pega en ese sentido de entregar las capacidades a los municipios para que efectivamente cambien la lógica. O sea, el ejemplo que todos dicen y que todos sabemos, que a los mapuches lo quieren hacer poner linoleum. Azulejos, claro, cerámica en la Claro, roca. en la ruca porque por el tema de salud, ¿cachai? Entonces, es un temazo eso, y al turismo rural le debe afectar un montón. Nos afecta. Pero espérame, y antes de porque quería aprovechar este hilo que te va a mandar ahora, Luis, porque hay un tema que nos anunciaste tú en la sala de embarque que estuvimos conversando antes de subirnos a este avión terapéutico, a este viaje. Hay novedades, parece que no tan buenas, o a lo mejor dinos tú, respecto de nuestra tesis, que es el turismo rural, la demanda interna, la que debiese sustentar en el tiempo la industria turística chilena, y el turismo receptivo ser un gran aliciente de inyección de recursos de acuerdo a cómo está la demanda internacional, que está tan elástica, digamos, tan sensible, ¿cierto?, a tantas cosas y coyunturas que están pasando en el mundo. Entonces, hoy día puede ser por la homologación, puede ser porque está más inseguro, mañana será porque hay guerra en algún país latinoamericano, da lo mismo. Siempre hay algo y cada vez van a haber más. Entonces mi pregunta es, ¿qué está pasando el Estado, justamente de que hablamos ahora de este tipo de... ¿Qué pasó con la Asociación Chilena de Municipios Turísticos, que lleva tanto tiempo funcionando, que debería hacer esa lucha interna para que no pidamos esto, hagamos una solicitud, ¿cierto?, de masa crítica hacia arriba, levantar esta inquietud como masa crítica total? Te dejo a ti hablar porque eso es lo que queremos, digamos, que tú nos cuentes, pero parece ser que algo nos contaste que venían noticias, financiamiento, presupuesto, Sí. etc. Mira, a ver, primero lo que la Bárbara me preguntó Eso. en relación a la... efectivamente, yo creo que a nivel municipal, del gobierno local, que debieran ser súper fuertes, finalmente el punto de inflexión que tienen las municipalidades respecto al tema de turismo, el puesto de encargado de turismo en las municipalidades, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo siento que el puesto de castigo. Es como que mandan al compadre que, ¿sabéis qué? No tengo dónde colocarte y te coloco en turismo. Porque turismo, todo el mundo, no, es que tú viajaste a Mendoza, entonces tú tenés que saber de turismo. Es un poco ese, estoy obviamente... Caricaturizando, pero es más o menos así. Caricaturizando, exagerando el tema, no es así, pero probablemente eso ocurre en muchos lugares. Entonces ponen al tipo y no le dan ni una atribución, tampoco se le capacita, y tampoco se le empodera. Si yo creo que, imagínate, esta persona podría a lo mejor no ser parte de la industria del turismo. Incluso a eso podemos llegar incluso. Pero cuando tú lo empoderas, lo capacitas y lo formas, el tipo siente suyo su tema. Lo que ocurre en muchos municipios es que el tipo no lo siente, es una pega de castigo, siempre ha sido mirado así, porque sus compañeros lo miran así, sus colegas lo miran así. Entonces es difícil poder enfrentar esto, y el tipo se rige por la norma, pues si dice, hace un checklist y dice, usted cumple esto, no, sabe que no puede. Cualquiera sabe de turismo, eso es. Y cualquiera sabe de turismo, si ese es el punto. Y las patentes generalmente se eternan siendo transitorias porque no cumple los requisitos que exige. Pero como bien decía la Bárbara, hay problemas a veces que son estructurales del territorio. Me piden tener agua potable y resulta que no hay agua potable en todo el pueblo. ¿Cómo voy a tener agua potable? Y me exigen agua potable. Entonces, tengo que trabajar en la mala. Tengo que trabajar, o por ejemplo, no sé, las cabalgatas. La cabalgata, por ejemplo, no puede hacer un tema gastronómico en plena cordillera, no puede faenar, no puede llevar un animal, no puede cocinar. Se hace igual, porque saben que son de difícil fiscalización. Yo digo, en cambio, sumar los esfuerzos para decir, mire, venga usted en la cabalgata, díganos qué tenemos que hacer mejor, pero no me aplique la norma así como que usted está sentado a 2 cuadras de la Moneda, porque no es así, estamos en plena cordillera. Entonces, eso falta una cosa que es muy escasa, que es el criterio para poder hacer este tipo de... ¡Qué palabra
Más inteligente, criterio, eso es. Es súper ¡Pum! escasa porque Seco. yo me recuerdo que cuando partíamos en el turismo rural en el INDAP, nosotros ahí lo que hacíamos una cosa que era curiosa. Me acuerdo en Pucón, invitamos al Ceremi de Salud a que hiciera una actividad de turismo rural con nosotros. ¿Ya? Y el tipo había comido, había hecho todo lo que debía. Dijimos, bueno, esto es lo que nosotros hacemos. ¿A usted le parece que le falta higiene, que está mal hecho? No, pues está espectacular. Era una ruca mapuche. ¿Le parece que esto le falta algo? No, está bien. Bueno, ¿y por qué no nos dan permiso? Esa es la pregunta. Entonces, los trajimos a la mesa. Entonces, eso fue un trabajo, claro, pero es muy arduo ese trabajo porque es 1 a 1, depende de las personas, se va la persona, cambió el criterio. Entonces, no, esto tiene que ser mucho más estructurado y tiene que estar el factor cultural puesto por medio. Lo que decía la Bárbara, el tema de las rucas mapuche o de nuestros pueblos originarios del norte que tienen ciertas costumbres, ciertos hábitos. No podemos llegar y ponerle nosotros la norma por encima, ¿ya? De cosas que son ancestrales. Entonces, ahí es donde también falta mucho por hacer. En relación un poco a lo que Gustavo me señalaba, y voy a hacer un juicio, yo no tengo una muy buena opinión de los municipios turísticos, debo ser franco, y probablemente esto es políticamente incorrecto que alguien de una asociación gremial lo diga, pero yo lo voy a decir, y lo digo como Luis Martínez, no como Achitut, así que hago la diferencia para que no me llegue una carta después de los municipios a Achitut. Yo me hago cargo de lo que digo. Y ojo que lo estás diciendo en terapia, así que estás cubierto por secreto profesional. Claro, exacto, secreto profesional. Bien dicho, Gustavo. No, siento que el tema de los municipios turísticos, esta asociación de municipios turísticos, primero, ¿cuál es el criterio para definirme como municipio turístico? Porque yo sé que hasta el municipio de Laja es municipio turístico. Y no sé qué es lo que tiene Laja para que lo destaque como un municipio turístico. La gente lo confunde con Saltos del Laja, que no es lo mismo, ¿ya? Porque pertenece a Los Ángeles. Pero el municipio de Laja, plenamente maderero, estoy poniendo ese ejemplo porque me pasó hace el 2014, que me llegó unos concejales a un seminario que yo había organizado de turismo, y me dicen, no, yo vengo del municipio de Laja. Y yo decía, ¿qué tiene Laja del mundo? Tiene puros árboles forestales. Yo no veía por qué tenía que estar ahí. Entonces, cuando los criterios de ingreso son tan laxos, tan flexibles, también contamina a tu gremio, a tu organización. O sea, tú no puedes yo no puedo entender, no sé cuántos municipios son turísticos hoy día, cuántos están agrupados ahí, pero te aseguro que son muchos y de esos, bastantes no son o no tienen características o atributos que le hayan definido para que sean realmente turísticos. Pero todos querían estar en la foto. A nadie le gusta que le digan que no es turístico, obviamente. Entonces, ahí también falta una suerte de un trabajo de sincerar, ¿no es cierto?, para dónde queremos ir. Y nos pasa en todos los gremios también, ¿ah? Ojo, que a veces por crecer en forma inorgánica, y no, echémosle nomás, no importa, metamos un consultor, si no importa. A nosotros nos han llamado en Achitur agencias de viaje. ¿Podemos ser socios de Achitur? No, porque no está en los estatutos. Son gente que tiene servicios turísticos rurales y tienen estas características. Y que son sectarios, no es el sectario, tenemos un reglamento interno y lo tratamos de respetar de la mejor manera posible. Y creo que Ojo que el departamento de turismo en alguna medida en algunos municipios y de ese origen se justifica porque son justificación de viaje. Porque voy a ir a tal parte, tenemos que ir a tal parte a conocer cómo trabajan el turismo forestal industrial en Canadá. Entonces vamos a ir para allá. Bueno, y de pasadita vamos a pasar por el Caribe. Lo dijiste tú. Eso lo dijo Gustavo Benco, a nombre de Gustavo Benco. Sí, aquí no metan a Luis acá. No, pero es cierto, la sensibilidad que está ahí detrás de todo esto es que hay que profesionalizar el discurso, hay que ponerle herramientas, recursos también, porque muchas veces se nombran a los encargados de turismo y no tienen recursos, no tienen cómo salir, no tienen cómo visitar a la gente, están en cultura, están bajo deporte. Exacto. Hay otras realidades también que son muy exitosas, también hay que dejarlo súper claro. Por ejemplo, ayer
tuve la oportunidad de estar en una reunión con Enoturismo Chile, con la gente de la Corporación de Desarrollo de Santiago, y estaba el municipio de Paine, Pirque y Peñalolén, con el tema de enoturismo. Mario Gavilán, René, Marilyn Peñalosa en Peñalolén, faltó Felipe Cáceres de Melipilla, que también está trabajando, son encargados de turismo, pero gente empoderada con recursos y con ganas de hacer cosas y con tradición. Pero efectivamente hay lugares donde no da el ancho, no da el ancho y es terrible, es perverso para la gente local y para nosotros a veces que llegamos allá para comunicarnos con alguien no podemos. No se puede. Es muy cierto, muy cierto. Oye, Bueno, llevando a Luis al tema que le preguntaba a Gustavo del anuncio del ministro de ayer. sí, de Eso, no podemos, por favor, no doy más, no doy más. Bueno, ayer 14 de julio del 2022, un punto de prensa donde participó el ministro de Economía y la ministra de las Culturas y las Artes y el Patrimonio, para hacer un anuncio respecto a apoyos, ¿no es cierto?, al tema asociativo. Por un lado, al tema cooperativo, y por otro lado, al tema de asociaciones gremiales. Y se abre este concurso, esta postulación, a partir del día 14 de julio hasta el 4 de agosto, a las 3 de la tarde, para que no se queden afuera. Se queden afuera. Y es bien interesante porque para el apoyo cooperativo, para el fortalecimiento cooperativo, hay 35 millones de pesos, para la creación de cooperativas hay 25 millones de pesos, y para el apoyo asociativo 25 millones de pesos. Y es bastante amplio. No cada hay... cooperativa, cada gremio exactamente, podría hasta ese monto. Hasta ese monto. Y hay puesto aproximadamente 4.400 millones de pesos para estos dos programas, que no es poco, y se calcula que se van a apoyar más o menos a 110 organizaciones con estos recursos, llegando a unos 2.500 asociados a lo largo de todo el país. Se abrió ayer para todo Chile y es importante que la gente postule. Claro, hay que ver cuáles son los criterios, porque, bueno, lo hemos dicho varias veces, o sea, los Sí. gremios, la única forma que tienen de financiarse es con el fortalecimiento gremial de Cercotec. Así es. Que es súper mínimo, ¿no? O sea... Ahora, esto baja, Bárbara, a través de Cercotec, ¿ya? Baja igual también. A través de Cercotec. Es un programa Cercotec. De hecho, estaba la directora de Cercotec, nos dijo que estos dos solo programas significaba más o menos 4 veces el presupuesto que ellos tenían para los apoyos asociativos, en condiciones normales. Claro. Entonces debería ser interesante que la gente pueda postular. Quienes, por ejemplo, fueron ganadores también de algún fortalecimiento durante el 2022, también pueden postular. Sin embargo, se les descuenta el porcentaje por el cual fueron beneficiados en la primera etapa, digamos, inicialmente. ¿Tiene DICOM? No es DICOM, sino que se les descuenta porque por ejemplo, yo como Mujer en Turismo Chile postulamos este año de nuevo al fortalecimiento y lo ganamos por 3er año consecutivo. Siento que hemos entregado un proyecto que tiene esa continuidad y que Cercotec lo entendió. Entonces, claro, no podríamos postular a esto, pero entiendo que se descontarían, porque tú nos ganamos 7 millones. Se descontarían de la... Maravilloso. Pueden postular, sí, efectivamente. Así Oye, que... ese financiamiento basal es súper importante, ¿no? Es clave, ¿no? Es clave, si los gremios no tenemos una varita mágica para poder financiarnos, porque tú viste lo que te dije, las cuotas sociales, o sea, claramente nosotros no vivimos en las cuotas sociales, eso está claro, vivimos de proyectos, tratamos de articular, de gestionar, y eso es lo que nos lleva. Y la otra noticia que viene también, pero esto se los puedo decir en borrador, porque no está totalmente confirmada la fecha, es que el 19 de julio sale un programa con foco en turismo, donde se van a repartir más o menos 20.000 millones de pesos, pero en forma individual, para proyectos individuales, que no tiene que ver con el concepto asociativo. ¿Ya? Así que también ahí hay que estar atentos, porque también bajan... Sí, bajan, mira, yo no sé si van a bajar por Cercotec o por Corfo, ahí está todavía la duda, ¿ya? Pero hay que estar atentos, eso está en borrador, por eso les digo, lo otro sí está concreto, porque ya salió ayer a las 12:30 del día y se lanzó estos recursos, que yo creo que nadie... un comentario aparte, pero
lo que tú me estás contando, para mí, primicia. Sí. Sí, pues sí, es primicia. Y no lo leí en ninguna parte, ni lo vi en la tele. ¿Será que estábamos con nieve? No sé qué habrá pasado, pero... No, mira, lamentablemente muy poca cobertura de prensa y yo creo que estas son las cosas que es necesario cacarear, pues, que es necesario poder contar y contar porque ¿sabes lo que pasa? Que la gente finalmente se informa a veces a muy en destiempo. Y yo tuve la posibilidad de conversar ayer con la directora de Cercotec, les hice mis cuestionamientos desde los gremios. Les dije, primero, los gremios que estamos en Santiago, en la región metropolitana, con sede en la región metropolitana, nos jibarizamos entre nosotros, porque competimos por los mismos recursos de la región metropolitana, y eso no se logra entender. Nosotros que tenemos expresión nacional, tenemos que venir a la región metropolitana a pelear con mujeres, digo, entre comillas, ¿no? A pelear con mujeres en turismo, a pelear con la cheta, a pelear con todos los gremios que están metidos ahí. Y peleamos por una bolsa acotada, porque casi como que la reparten por partes iguales. Tenemos tantos millones, tanto para cada región. Y no es lo mismo, porque la región metropolitana es el reservorio de todas las asociaciones que tienen carácter nacional. Entonces cuesta bastante más poder ganarse esos concursos. Y quedó de verlo. Y lo otro que yo le hice presente desde el mundo rural, evidentemente, es el tema de la conectividad. Porque aquí se asume que todo el mundo puede conectarse en tiempo y forma cuando quiera. Y no es así. Y que tiene una conectividad que le permite, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el caso de los turismo individual, seguramente, no conozco las bases, pero seguramente les van a pedir un elevator pitch, no lo pueden subir, están todo el día tratando de subirlo y no lo pueden subir. Entonces, claro, entonces también aquí hay condiciones de entrada que no hace posible de que esto llegue a buen término. Yo le pedí incluso encarecidamente que ojalá hicieran un estudio para ver cómo se habían repartido los fondos durante pandemia. Cuánto había beneficiado al mundo urbano y cuánto había beneficiado al mundo rural. Y solo para saber efectivamente si habían tenido la cobertura, porque claro, en el mundo urbano es distinto llegar. O sea, yo por último tengo un centro de negocios, Cercotec, al cual puedo llegar, que me ayuden, pero cuando estoy no sé, en Aysén, al interior, claramente no lo puedo hacer. Oye, Luis, eso es Oye, súper importante del tema de las evaluaciones posteriores, eso nos falta un montón. Y en el caso de Cercotec es llegar y hacer un Excel, creo yo, lo que pasa es que hay que tener la disposición, que la gerente de Cercotec diga, oye, ¿sabes qué? Tenemos que evaluarnos de alguna manera y solicitarlo. No, mira, yo creo que ahí hay una tremenda falta, porque hoy día está en la vorágine de colocan recursos, pero no hay ninguna evaluación de los resultados. Entonces, es muy importante. Yo le digo, ni siquiera, nosotros no fuimos beneficiados en el último como ustedes, Bárbara, y quedamos en lista de espera. Y resulta que yo le dije, no tengo también en lista de espera con todo lo que hace ese gremio también por las MIPES turísticas. Yo le dije, y no supimos nunca cuáles fueron las razones, si fue un mal proyecto, que puede haber sido un mal proyecto, ¿por qué no? O si efectivamente era por falta de plata, porque si es por falta de plata, por último me quedo tranquilo de que a lo mejor lo puedo repostular en las mismas condiciones cuando existan recursos, pero si me quedo porque es mal, no tengo ese feedback. Y la directora me dijo que no, tiene que ser así, me dijo, así es la norma. Bueno, le dije, no, a nosotros jamás. Dije, las veces que hemos postulado, nunca nos han dicho el por qué quedamos fuera o qué hicimos mal. Digamos. Oye, no dudes en compartirnos el resultado de ese estudio si es que lo hacen, ¿ah? De cuánto se fue al urbano y cuánto se fue al rural. O sea, lo primero sería genial que me lo compartieran a mí, pero no tengo tan claro que me vaya a llegar. Yo por ahí tuve la oportunidad de ver un estudio cuando estaba Sichel, no sé si estoy diciendo bien el apellido, Sichel de Cargado Corfo, vicepresidente de Corfo. Él hizo un estudio, cuando lo asumió, de los recursos Corfo a nivel nacional, dónde están. Y bueno, el 62% Providencia. Todas las oficinas de consultores, empresas, están todas instaladas en Providencia. Y era, bueno, es así, pues, es realidad, es verdad. Brutal. El tema de la conectividad es tremendo. Claro. Mira, el tema de la conectividad, nosotros el año pasado tuvimos varias reuniones como gremio con la ministra Jun, ¿no?, en su minuto, para ver el tema de conectividad. Y esa era nuestra bandera de lucha, porque claro, todo el mundo decía, nosotros incluso como mundo rural, estamos un poco más atrás. No solo la conectividad, sino el equipamiento mínimo. Entonces, cuando por ejemplo instituciones como el INDAP entiende que subsidiar un celular es un lujo, estamos mal.
porque el celular hoy día es todo, es la computadora, es mi central de reserva, es todo, en caso del turismo, digamos, ¿no? Y yo tengo usuarios que no les puedo decir, conéctense al Zoom, porque tienen teléfono almeja todavía. Entonces, no puedo, ni una posibilidad. Sí, no, esa es una tontera, sí. No. Entonces, realmente me parece un descriterio tremendo. Y ahí es donde están esas tremendas brechas que hay entre el mundo urbano y el mundo rural. Entonces, si algunas explicaciones me daban algunos expertos me decían, no, lo que pasa es que, ¿y cómo sabemos si el celular no va a un nieto o a un hijo y no para la persona? ¿Qué le importa? Parten desde el la desconfianza. de que alguien te va a embarrar siempre. Exacto. Es que esa visión es terrible. Por algo es, por algo el concepto es que me van a cagar con la plata, me van a cagar. Claro, pero eso, pero sí, porque nos tienen mal parados los empresarios grandes, pero los chicos, los rurales. No, es por el que anda con la maldad cree que el otro va a andar con la maldad, si es algo exactamente, normal. Si es exacto. corta. Y mira, yo les decía, en definitiva, ¿y qué te importa si al final, si el nieto le enseña a ese adulto mayor, porque esa es otra brecha que tenemos, la alfabetización digital, le ayuda, le enseña a hacer un TikTok, bueno, a mandar un WhatsApp, maravilloso, extraordinario, le dije, extraordinario. Entonces si la dejo a ella, cargo de las reservas y contesta mejor y sabe pero mejor. Exactamente, Gustavo, tú diste en el clavo, A lo mejor lo que yo necesito es que mi nieta se haga cargo porque yo ya vengo de vuelta, y yo soy re buena para la cocina, pero no para hacer la reserva. ¿Te das cuenta? Pero lo necesito como negocio, como emprendimiento. ¿Sabes? Lo que pasa es que yo encuentro maravilloso, es que mira, ya llevamos una hora escuchando, increíble. Oye, tenemos que terminar esto. Lo que pasa es que a mí este programa, este podcast también tiene un fin que es, ojalá, todavía no tenemos la cobertura que quisiéramos, pero algún día vamos a llegar a gente que no es del turismo necesariamente. Y si ven este podcast, es importante que nos cuentes tú algo que falta, yo creo, para que se entienda el turismo rural para los que no trabajan en turismo. ¿Por qué es importante el turismo rural para la agricultura familiar campesina? Creo que es algo que no se conoce de manera país, no se ha traspasado, no es un conocimiento que tú no puedas conversar con los papás del compañero del colegio, los hijos. Tú preguntas, ¿es un nexo, es un extra, es un complemento? Por favor, cuéntanos para ir cerrando, yo creo que es como un tema importante. Claro. Mira, en muchos casos, partimos en sus orígenes con que era un complemento de ingresos de la actividad agropecuaria. Muchas veces se ha transformado hoy día en que ese ingreso que era extra, hoy día es el ingreso principal de la familia, y lo que pasa a ser complementario es el tema agropecuario. Entonces, claro, hoy día es importante. Mira, muchas familias de la agricultura familiar campesina lograron, no me gusta la palabra, no lo voy a decir, lograron que sus hijos hoy día fueran educados en universidades o en institutos de formación profesional. ¿Y cuál fue la gran gracia de esto? Muchos de ellos están vinculados a la actividad turística. Es decir, yo estudié, no sé, administración de empresas, para poder seguir con el negocio, para poder también la sustentabilidad desde la familia, ¿no? Sustentar el negocio después de que yo falte. Y esa es otra mirada que nosotros hacemos desde Achitur. Nosotros ponemos mucho énfasis, nosotros tenemos mucha gente mayor, mucho adulto mayor. Entonces, ¿qué hacemos? Todas nuestras capacitaciones, por ejemplo, invitamos a que vengan con un nieto o con un hijo a participar de la capacitación. ¡Qué bueno! A nosotros nos interesa la generación de recambio también. Somos súper francos, oye, ya no estamos pensando en usted, estamos pensando en el que viene. ¿Ya? Pero el que viene tiene que estar involucrado en este negocio, tiene que estar impregnado la tradición. En el negocio. Entonces, ¿qué mejor que hoy día se ha dado una simbiosis súper linda entre, de repente, nieto y abuelo, que están ahí? No, es que yo no le pego a lo que decíamos, a las redes sociales, pero él me ve todas las redes sociales, pero me interesa que la vea profesionalmente, no que la vea como el cabro chico que está poniendo puras tonteras. O sea, que efectivamente, si tiene un Facebook o tiene un Instagram, ¿no es cierto?, no sea el personal, sino que sea el de la empresa, y lo utilice bajo criterios de la empresa, para poder darle, ¿no es cierto?, valor agregado. Y para eso necesitamos que el cabro chico esté en la reunión con nosotros. Y es más, ahí sucede otro fenómeno, que tú le estás enseñando un oficio, porque él el día de mañana puede ayudar a otro o a su mismo negocio. Mira, lo que tú dices, Yasser, es muy central, porque de repente hay familias que son cortas, que son ellos dos adultos mayores y no tienen redes de apoyo.
y a veces este chico que está en el mismo territorio es la red de apoyo para la familia al lado. Entonces, ¿cómo no se entiende eso? Eso es lo que de repente uno no lo logra concebir, ¿ya? No, De que a veces... y que llevemos tanto tiempo sin entenderlo, eso es lo peor. O sea, Sí, ¿cómo no haber llegado alguien que se yo creo que este no es un grupo de grandes iluminados, sino que una cosa que dice que esto debería ser, está ahí. Y yo quiero recordar que, y tal vez para ir cerrando, el tema de la conectividad a mí me mueve mucho porque siento que estamos muy atrás en el mundo rural. Pero mira, nosotros el año 2000, desde el INDAP, el director del INDAP en esa época fue un tipo muy visionario y generó lo que se llamaban unos escuelas móviles de alfabetización. Y las escuelas no eran otra cosa que unos camiones muy grandes, con computadores que recorrían los espacios rurales, estaban más de una semana instalados, por ejemplo, en Cochamó, se instalaba el camión ahí, con conectividad, y se les enseñaba a manejar Excel y Word en ese tiempo. Eso era, no había otra cosa. ¿Ya? Listo, pues excelente. Llevaba acompañado con el paquete de enseñanza, llevaba acompañado un computador. ¿Ya? ¿Qué ocurrió? La conectividad nuevamente. En ese tiempo había lo que se llamaba el Internet rural, que era carísimo. Tú te conectabas a Internet rural y ponías la vida de por medio. La gente quedó igual incomunicada, no podían abrir el correo electrónico para que le mandaban las tareas. O sea, fue un adelantado de la época, lo que se hizo en esa época en INDAP, porque no teníamos las condiciones. Y se transformaron al poco correr del tiempo nuevamente en analfabetos digitales, porque la tecnología avanza muy rápido. Entonces, ¿cómo tiene que ir de la mano? Por un lado, la capacitación, la tecnología y la conectividad, que son tres patas que no pueden estar Es que sabes que es un tema que no vamos a alcanzar a tocar hoy día, que lo teníamos en carpeta, pero nos fuimos por otro lado, que es más importante, creo que esto no es tan relevante, pero ya lo hablamos, que esta cumbre que hubo de ministros de turismo en la Mercosur, que te dije que uno de los ejes que tenía el tema paraguas era turismo rural, vinculado a la naturaleza y las comunidades, sí. Uno de sus tres acuerdos era conectividad turística, o sea, conectividad digital. Entonces, tú tienes que ir a tocar la puerta ahora y decir, bueno, ¿dónde podemos tirar la mano al Mercosur? ¿Dónde está el beneficio de este acuerdo del Mercosur, ¿cierto? Para la conectividad turística, Mira, digital. Te comento, dado eso que tú acabas de mencionar, Gustavo, te comento un par de cosas. Nosotros, o sea, claramente, el turista, incluso el turista que viene del extranjero, no conoce frontera. Él viene, si viene al norte de Chile, conecta San Pedro de Atacama con Cachi en Salta, con Jujuy, también, ¿no es cierto?, en la provincia argentina, o con el Salar de Uyuni en Bolivia, ¿no es cierto? Para ellos es un todo. Entonces, la integración hoy día, que lo hayan dicho los ministros del Mercosur, me parece genial, digamos. Yo creo que es una cosa que venimos conversando desde las organizaciones que estamos en turismo en el mundo rural desde hace mucho tiempo. Nosotros tenemos la posibilidad nosotros articulamos a través de una red latinoamericana de asociaciones gremiales, de asociaciones de turismo rural, desde Chile hasta México. Y estamos conectados toda la semana, y a cada rato. Todo lo que está pasando nos estamos comunicando, nos compartimos documentos, nos corregimos documentos, nos mandan en consulta. Yo creo que así se hace turismo, así se hace, de esa forma. Nosotros estamos en una plataforma, nosotros acabamos de construir hace el año pasado, en pandemia, una app, la app del turismo rural. Con nuestros esfuerzos, nos ganamos un Cercotec en su minuto, nos pudo dar el puntapié inicial, pero no está agotado. Ustedes saben que el tema tecnológico no se agota ahí. Sí. Y es una app súper potente, porque si bien relevamos a los socios de turismo rural, de nuestros socios, lo que hacemos es un tema colaborativo. A nosotros no solo nos interesa el socio, sino que nos interesa todo lo que está en torno a ese socio. Claro. Partiendo por entonces la app está cargada con más de 4.000 atractivos, de acuerdo al registro que tiene Cernatur, todos los atractivos que tiene Cernatur cadastrados, que fue un parto poder ponerlo en línea en sistema, porque no conversaba. Yo tengo la app en mi celular. Están localizados, y además cualquier emprendimiento, boliche, llámale como queráis, que oferte algo cercano, por ejemplo, a las pingüineras de Puñihuil, donde tenemos nuestra presidenta que vive allá, y 50 kilómetros a la redonda, va a salir reflejado en nuestra app, porque está ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa que la gente diga, es interesante ir a Puñihuil, porque además tengo todo esto para hacer en tantos días, y puedo programar. No es puertas adentro. Y nuestro gran sueño latinoamericano
es porque esta app se transforme a nivel latinoamericano en el reservorio de la oferta de turismo rural de Argentina, de Chile, de México, porque, y nosotros pusimos a disposición del resto de las organizaciones el avance que habíamos tenido. No tenemos los recursos para armar el paquete completo porque nadie nos ha comprado esa idea, porque si alguien aquí en Chile nos dijera, oye, pongamos para poder hacer la integración más grande, incorporemos a Bolivia, incorporemos a Ecuador, te aseguro que sería una herramienta súper potente. ¡Wow! Oye, aquí están saliendo estas ideas. Vamos hablando con el Banco Interamericano de Desarrollo o con el Santander Banco, que está en todas partes. Vamos viendo cómo nos podemos colaborar aquí. Y bueno, eso la genialidad aparece. Mira, hay dos elementos que me gustaría rescatar de todo esto. El tener el criterio siempre es súper importante y esperamos, y un llamado que hacemos todos a los tomadores de decisiones, confiamos en ellos, pero apliquen criterio y pregunten también a estas organizaciones como Achitur, que están ahí, que tienen un poco el diagnóstico bien equilibrado, y sobre todo la sensatez también para entender de que todos tenemos que apuntar para el mismo camino, ¿no? Y creo que eso es súper relevante en esta conversación, pero este tema no se va a agotar acá. Como dijo Gustavo, vamos a estar mucho tiempo también recurriendo a esto y la invitación, pero yo no quería culminar todo este proceso sin antes mencionar o pedirle a Luis que nos explique con pera y manzana cómo puedo ser socio o colaborador de Achitur desde el mundo de la ruralidad. ¿Cómo? Mira, para ser socio de Achitur es bastante fácil. Se llena un formulario de solicitud de inscripción, esa inscripción se levanta al directorio, y el directorio, ¿no es cierto?, evalúa los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes? Y si hay una recomendación de algún socio local, también se toma en consideración, obviamente, y se evalúa generalmente todas las solicitudes pasan la prueba de la blancura, por decirlo de alguna manera, salvo que sea muy raro, como te digo, por ejemplo, una agencia de viajes, no va a entrar acá, digamos. Mientras no se modifiquen los estatutos, eso está claro. Y además que yo creo que se pierde un poco el origen de la organización. Para eso hay otras organizaciones, para agencias de viaje. Hay otras, o sea, hay otras respuestas. www.achitur.cl. Correcto. Y ahí está el formulario online. Exacto, está el formulario en línea, o también se pueden contactar a través de nuestro correo electrónico, achitur@gmail.com, y nos hacen la solicitud del formulario, nosotros le enviamos el formulario a vuelta de correo, y normalmente tenemos directorio una vez al mes, y en ese directorio se discuten, ¿no es cierto?, las nuevas incorporaciones de socios. Perfecto. ¿Y la aplicación? ¿Cómo llegamos a ella? La aplicación está ahí está, en Android y iOS está Achitur, dice Turismo Rural. Muy buena. Muy buena, a mí me gustó mucho. Estamos, como digo... Parece así, Turismo Rural Achitur. Achitur. Y si alguien tiene, ¿no es cierto?, alguna idea... de hecho, eso es un beneficio. El que es socio va a estar en la app inmediatamente en las primeras líneas. Tenemos hasta el minuto, según nuestros registros, tenemos aproximadamente 500, 600 descargas. No es mucho, evidentemente, alguno podrá decir, claro, pero seguramente esto se va a incrementar cuando vengan los periodos de vacaciones, y estamos haciendo una campaña a lo largo de todo Chile con códigos QR para que la gente baje fácilmente la aplicación también. Panfleteo antiguo. Cuando lo tenga, nosotros encantados de recibir ese código QR para ponerlo también en nuestras redes y en nuestras publicaciones, de manera tal de que todo el mundo lo vaya conociendo. ¿No? Mira, Gustavo, genial. Bárbara, ¿les parece? Genial, le agradecemos enormemente, porque esas cosas son las que ayudan y colaboran a hacer co-construcción del turismo. El turismo lo hacemos todos, si no, ¿para qué? Bien. Ya, yo me voy despidiendo también. No sé si Bárbara tiene algo más que decir. A José perfecta, Bárbara, yo, pero... Muchas cosas que decir, pero no. Sí, no, increíble. Yo solamente confirmar que de la historia mía de ProChile, debo haber visitado por lo menos unos 20 profos, y casi todo, la mayoría, el 90% eran gerenciados por mujeres. Y eran capaces de, como les comentaba en un pasaje anterior, en una sesión anterior, de alinear a guasos bien mañosos. Que se nos irían a encollar a muchos, en tratar de hacerles entender algo. Ellas tenían la afinidad perfecta para hacer ese liderazgo, ¿cierto?, en ese engranaje social que es tan importante en la vida rural, digamos, el sostén en alguna medida. Así es que eso, que Luis, muchas gracias, feliz de haberte visto de nuevo, de verte que estás más joven que hace 20 años atrás, ¿no? Así es que, bueno. Gracias.
Gracias. Bueno, y gracias a ustedes. Yo solo despedirme y agradecer este espacio que nos dan a Chitur. Son espacios muy valorables desde la asociatividad e incluso del resto de los gremios del turismo, porque a veces nos hace falta también dialogar, ¿no es cierto?, transversalmente. Gracias, Luis. Muy bien. Ya, pues que Gracias, estén muy Luis, bien. un gran Chao. abrazo. Que Estamos estén muy viendo. bien, ¿ah? Buen Chao, domingo. chao, compañeros. Chao, chao. Gracias. Chao, Chao, chao. chao. Bien, pues yo creo que Buena. tremenda invitado el día de hoy y gran historia. Esa historia del 95 para adelante yo no la tenía tan clara. No la ¿De tenía. qué? Yo estaba en el 95, estaba en la No, y universidad. ahí Senatura andaba nervioso porque andaban todos, como decía Luis, metiéndole Cercotec, le metió turismo, ellos le metieron turismo, pero Chile le metió turismo. Porque Pero claro, eso lo que se veía que no es culpa de Senatur, sí, o sea, es la culpa de la institucionalidad que nunca le ha dado como el sí, peso claro, que necesita, sí, ¿no? claro, En específico. sí, claro. No, pero Senatur, lo que te comentaba, también cometió un pecado, que fue el no modernizarse. Seguían con el sociólogo, con el psicólogo, no incorpora un geógrafo, que era Humberto Rivas, ¿te acordás? Que Pero eran porque, como claro, era muy político el cargo en ese tiempo, desde la demanda, no sé perdón, si iba era alta desde la dirección oferta. pública, ¿cachai? Claro, claro. Sí, no, estoy de acuerdo, otros tiempos. Oye, yo Otros tiempos. me acordé ahora con lo que decía Luis, que él siempre fue muy vanguardista en este tema. En los años 2000, con Eurochile, se hizo un Sí, pues, proyecto de mensaje texto para el tema de turismo rural. correcto. O sea, claro, porque en ese tiempo Internet, o sea, no llega Internet a nosotros y tampoco menos al mundo rural. Entonces hicieron un proyecto de cómo la gente se enteraba, se iba enterando de una oferta de turismo rural por mensaje texto. Le llegaba para que estuviera preparado cuando llegara el turista. Fue bien lindo ese proyecto en su tiempo, ¿no? Absolutamente. De hecho, ahí estuvimos colaborando con Carolina Casal, que también es parte de la subsecretaría hoy día en el mundo del turismo indígena. Y Beatriz Román también estuvo con nosotros en ese trabajo en Eurochile. Y nos vinculamos con Luis y fue sumamente innovador para esa época. Fue con un Fondo de Desarrollo para la Innovación de Corfo, los FDI de esa época. Y fueron recursos bien importantes. Estuvimos un año y medio trabajando y desarrollamos cosas súper potentes de primera fuente y vanguardia. Y ahí están, pues son como los precursores de todo este trabajo. Qué bueno que te acordaste, Bárbara. Sí. No lo tenía tan claro. Oh, qué buena, ¿eh? Come harta pasa la Bárbara, parece. Claro. Pero yo me acuerdo de haber Oye, leído, creo que fue justo antes de irme yo que pasó algo así. Por ahí, sí, mira, yo lo que siento acá que yo rescato 2 o 3 elementos de la conversación y un poco mi reflexión. Mi reflexión es que hoy día el turismo interno y la ruralidad son ingredientes importantes de la torta que estamos trabajando. Son ingredientes que nos van a permitir ver la luz en el túnel que tenemos. Ya lo veníamos conversando hace 2 o 3 sesiones nosotros, Gustavo lo ha mencionado un par de ocasiones más, pero el turismo interno y la ruralidad como que mezclan y era súper necesario ver esta mirada desde la organización, desde esta organización gremial. También reflexiono de que es importante fortalecer este trabajo entre gremios con la institucionalidad, porque la institucionalidad tiene que apoyarlo, no sé, hacer un mayor esfuerzo en ese apoyo. Y ahí donde me da un poquito de susto el asunto, porque creo que no están dando mucho el ancho en eso, ¿no? Y ahí es donde tengo miedo. La verdad que me da como terror ese concepto de que si no lo apoyan, van a andar 2 carriles funcionando, que no conversen entre sí y ojalá que se acerquen. No sé, ¿sucede eso? ¿Podrá suceder? Yo tenía una pregunta para Bárbara. ¿Tienen socios comunes, por ejemplo, entre Achitur y ¿cómo se llama? Y Mech? No hemos hecho el ejercicio, podría perfectamente haber... Lógico, porque es súper vinculante, digamos. Entonces, y lo otro que yo tenía para ir ahí cerrando mi cápsula temática, digamos, de contenido, y ahí los dejo a ustedes, que es extra largo parece que hacer este programa, siendo que tratamos de hacerlo corto, pero es que la conversa con Luis estuvo monumental, es que él dice que hubo un punto de quiebre en donde el turismo rural nace como una posibilidad, ¿cierto?, complementaria a la actividad agrícola de la agricultura familiar campesina,
y que llega un momento en donde eso se devuelca, ¿cierto? Y se convierte en el ingreso primario. Y yo le voy a contar, yo fui viví el proceso en donde, y aquí hablo como Gustavo Benco, el retail alimentario en Chile, los supermercados, mataron a la pequeña agricultura campesina, familiar. Yo vi en una de esas empresas, que a mí casi me llevó a la quiebra, cómo llevaba a la quiebra muchas familias campesinas. Y eso fue cuando comenzó todo este proceso de las grandes agrícolas de manejar los volúmenes y empezar a pagarle al productor poco. Y los que trataron de seguir vendiendo directo al supermercado no podían, porque la zanahoria que no se vendía se la devolvían, no se la pagaban. ¿Te fijas? Entonces, las condiciones empezaron a ser favorables para el gran comercio agrícola, no para el pequeño agrícola, para el poder de negociación. Y se fueron muchos a la quiebra. Y ahí no les quedó a muchos otra que reconvertirse o aprovechar lo que ya venían haciendo en turismo rural para convertirse en un ingreso principal. Yo viví ese proceso desde fuera del sector privado, y lo veía en términos reales, en la práctica, cómo iba matando a la agricultura. Ustedes saben que mi viejo trabaja en la Feria de Nueva York, también tengo mucho input de qué es lo que pasa en el mundo agrícola desde Nueva York. Entonces, hay cosas que están pasando y que tienen que ver con esta reconversión. Sí. Yo estoy listo. Sí. No quiero destacar de la noticia que daba Luis de estos fondos nuevos, que en el anuncio también se dijo que se iba a impulsar la creación de un instituto de asociatividad y cooperativas, y que es muy importante. O sea, tus sustos, tus miedos, Yasser, son súper relevantes y hay que hacernos cargo de eso, ¿no? De cómo actuamos en colectivo y en comunidad, porque el individualismo la verdad es que no nos ha llevado a ninguna parte. Entonces hay que estar ahí, ¿no? Y efectivamente nos convierten en el canibalismo que se da entre las asociaciones gremiales en la región metropolitana es terrible, porque las asociaciones gremiales que son nacionales, como nosotras, como Luis, como Chile Sertur, postulamos al mismo fondo de la ARM. Entonces es terrible lo que pasa en torno a eso, ¿no? No se entiende. Efectivamente, Cercotec hasta el momento no lo ha entendido. Esperemos que la nueva gerente de Cercotec sí lo integre, y se entienda. Yo debo decir que esta semana estuve en una reunión con el Ceremi RM de Economía, y la Ceremi de RM de la Mujer, y conversamos todos estos temas, y entendemos, bueno, era un acto de cierre del fortalecimiento gremial del 2021, que como Mujer en Turismo lo terminamos muy bien. Entonces fue una reunión de camaradería y de cierre de este proceso, y nosotros se los decimos cada vez que podemos. Entonces eso tiene que quedar claro, y si ahora no lo entienden, ya no sé qué vamos a hacer, pero esperemos que sí, este sea el momento que se entienda ese tema, ¿no? Que es tan relevante para que las temáticas se pongan sobre la mesa y existan gremios y existan líderes gremiales que puedan seguir siendo quienes llaman por teléfono la institucionalidad, y nosotros tenemos que darle respuesta. ¿Y cómo damos respuesta? Teniendo fondos que nos permitan generar esa respuesta, ¿no? Correcto. Oye, qué buen invitado, qué buena, no, yo creo que vamos a tener que hacerle el match para que vuelva de nuevo. Antes de terminar, le voy a contar de que nos llegó la comunicación desde el Congreso Latinoamericano de Turismo de Valdivia. Doctor Rovira, aceptada la ponencia de INACAP 2022, así que nos vamos todas allá Nos vemos en Valdivia. Nos vemos en Valdivia. Así que podemos hacer el podcast de allá, así que vamos viendo cómo se nos ocurren un par de ideas, ¿vale? Muchas felicidades, estimado. Para noviembre, entonces, Valdivia. Oye, y nada, un gran abrazo, una gran invitación a los que nos escuchan a compartir el podcast, a que la gente se vaya sumando. Denle like, suscríbase en YouTube, en Instagram, en Facebook, y así los vamos a mantener informados y haciendo mayor comunidad, que es lo que esperamos crecer. Así que todo bien.
Maravilloso. Gracias, Bárbara, de nuevo por traerme a nuestro amigo Luis, que no lo veía hace tanto tiempo y fue monumental el capítulo. Sacamos muchas dudas que teníamos arrastrando de varios capítulos y claramente quedó la necesidad clara de que va a venir en otro capítulo en algún tiempo más porque es un tema que va a estar recurrente. Colegas, amigos, los quiero mucho, que tengan buen fin de semana. Yo estoy nervioso por el Chile de Estados Unidos. Vieron que quedó la cancha para Tendalá. Yo les dije la semana pasada que la cancha está, pero todos criticando. Ahí está la Tendalá en la prensa deportiva por el tema de la cancha. Así que bueno, mañana que ganen los Cóndores. ¿Ah? Las Diablas terminaron 13-16 en el Mundial. Gran desempeño para 2 triunfos en un primer Mundial importante. Así es que con grandes, y ese tema siempre voy a traer un poquito de deporte porque es el otro lado que a mí me mueve. Así que eso, un abrazo grande, gracias por estar y nos vemos. Chao, que estén bien. Chao. Chao.